Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Tatiana Coach TV. Estamos el día de hoy con el gran economista Jorge Chávez, que estudió en su doctorado en Oxford University, fue presidente del Banco Central de Reserva y está aquí con nosotros. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí reunidos porque es muy importante para nosotros conocer los aspectos económicos de nuestro país. Estamos en muchos temas de ignorancia. Quiero que nos explique, por favor, la brecha entre pobres y ricos. ¿Es muy ancha? ¿Es mediana? ¿Poca? ¿Qué tan grande es la brecha? Es, digamos, la brecha económica, lo que se llama la desigualdad. Hay un coeficiente que utilizamos los economistas, que es el coeficiente de Gini, que le llamamos, y el Perú tiene un coeficiente más alto que muchos países desarrollados. Sin embargo, en América Latina no está entre los más altos. Chile, por ejemplo, tiene un índice de desigualdad económica mayor que Perú, lo mismo Brasil, ¿no? El problema de Perú no es tanto la brecha económica, sino la brecha social, ¿no? Y la brecha institucional, ¿no? Porque no todos tienen, en Perú la brecha social es muy grande porque hay mucha discriminación por raza, por sexo, por razones culturales, existe mucha discriminación. Y luego está la desigualdad institucional, que yo le llamo, es un término que he acuñado para describir lo que estamos viviendo, esta impunidad en donde hay personas que detentan poder y que por lo tanto tienen capacidad de manejar el poder judicial, la fiscalía, y a ellos la ley no les cae igual que le cae a cualquier peruano de a pie, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe, creo yo, a que somos una sociedad que lamentablemente hemos tenido desde los albores de la independencia. Hemos tenido problemas de identidad, ¿no? De construir una identidad como nación. Hemos tenido clases sociales muy separadas, muy divorciadas, y también quizás una influencia hispánica que no necesariamente, digamos, nos trajo valores muy positivos, digamos, ¿no? Claro, ayer vi, por ejemplo, un video sobre el tema de la cultura. La cultura viene de parte de tradiciones anteriores y venimos de una tradición del virreinato donde también se segregaba, se discriminaba, y eso se ha traído hoy en día, ¿no es cierto? Claro, hay un libro muy interesante que analiza la corrupción en el Perú, que lo escribió un historiador, Quirós, apellidado Quirós, que ya falleció lamentablemente, joven, y él nos demostraba en este libro cómo es que en el Perú la corrupción arranca desde el virreinato y continúa en los albores de la República, y de ahí describe todos los episodios de corrupción que han habido gobierno tras gobierno. Entonces la corrupción es algo endémico en el Perú. Y lo que ha sucedido recientemente, este descubrimiento de audios que revelan una gran corrupción en el Poder Judicial, lo único que hacen es que han sacado a flote algo que siempre se ha dado y siempre ha existido. ¿Tenemos nosotros como sociedad alguna capacidad de poder construir una nueva sociedad? Yo creo que sí, yo creo que la sociedad civil está cada vez asumiendo un rol más protagónico. Yo creo que las nuevas generaciones están arraigando valores que no son los mismos de las generaciones anteriores. Los jóvenes están más pegados a lo que es la honestidad, la honradez, a no discriminar, ¿no? Yo lo veo esto en estudiantes, por ejemplo, en las universidades, inclusive universidades que son consideradas de gente digamos, de estratos altos. Sin embargo, son bastante más abiertos y se integran muy bien. Tienen amistades que viven de repente en las zonas de norte de Lima, en la zona sur, interactúan muy bien, están muy bien
integrados. Yo creo que eso, por ejemplo, en mi generación era un imposible. O sea, había mucha discriminación y yo creo que, por lo tanto, hay que ser optimistas. Me parece que las nuevas generaciones van a transformar el país y yo creo que corresponde que cada vez más asuman roles de mayor protagonismo también en la parte política, ¿no? ¿Por qué no podemos llegar a ser multimillonarios? Que sí hay personas con mucho dinero en el Perú, pero no llegamos a ser multimillonarios como en Estados Unidos o en Europa. En principio, los mayores multimillonarios están en los países que son más ricos y más grandes, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, en México, hay multimillonarios que son, digamos, están a la escala de los grandes multimillonarios en Estados Unidos o en Europa, debido a que es una economía grande, ¿no? Y bueno, en Perú, poco a poco, yo creo que ha habido cada vez más millonarios de gente que ha surgido de abajo. Tenemos, por ejemplo, el grupo Añaños, ¿no? Que es un grupo que ha logrado tener un éxito no solamente en la economía peruana, sino se ha internacionalizado. Y hay algunos otros grupos que también están siguiendo esa senda de internacionalización de sus empresas, pero evidentemente sigue siendo un número pequeño, ¿no? De personas que han logrado ese tipo de éxito, ¿no? Ahora, para poder transitar desde una clase social a otra, corresponde al Estado darlas a través de una educación de calidad, de servicios de salud de calidad, cosa que sabemos que en el Perú estamos en la cola de toda América Latina. Estamos entre los países que peor está en calidad educativa, ¿no? Sí, claro. Entonces, mientras no haya el acceso a una educación de calidad, a una también alimentación de calidad, entonces tenemos ese problema de que la gente que nace pobre no pueda transitar y salir de ese estado de pobreza y poder tener la oportunidad de pasar a otros estratos sociales. Ahora, ciertamente en ningún país del mundo existe la igualdad total, ¿no? Porque, digamos, ya está probado que hasta en la ex Unión Soviética había desigualdad y si bien en el discurso tú puedes decir todos somos iguales, en la práctica siempre hay una clase que detenta el poder y es lo mismo que pasa en Venezuela, ¿no? Que hay una clase que detenta el poder, pregonan igualdad, pregonan socialismo, pero en la práctica existen unas desigualdades tremendas, ¿no? Claro. Sin educación definitivamente no hay un pensamiento y por lo tanto si no hay un pensamiento no se puede combatir la corrupción, no se puede ir a otro nivel, ¿no es cierto? Pero quiero hablar ahora de Jorge Chávez. ¿Por qué decidió estudiar economía? Bueno, yo llevé un curso de política económica en cuarto de media, ¿no? Hay un profesor y destaqué en el curso y el profesor me dijo, ¿no? Que de repente yo podía ser un buen economista, que por qué no pensaba en seguir esa carrera. Yo tenía mucha inquietud por muchas disciplinas, ¿no? Me gustaba desde el fútbol, yo quería ser futbolista, me gustaba la poesía, me gustaba la literatura, me gustaban las ciencias políticas, entonces tenía muchos intereses, me gustaba la música y hasta ahora me sigue gustando. Yo hubiera podido ser también músico, porque actualmente hago música, pero lo hago por oído, pero si hubiera estudiado probablemente sería un músico, ¿no? Entonces uno tiene que optar, lamentablemente uno no puede hacer todo en la vida lo que a uno le guste, entonces uno tiene que optar y dedicarse a lo que, digamos, alguna de las cosas que le gustan. Entonces yo me dediqué a la economía. Sin embargo, a pesar de ser economista de profesión, ya me he dedicado como como un hobby, digamos, a leer mucha filosofía, ciencias políticas, literatura. Entonces tengo una mente más amplia, digamos, trato de tener un conocimiento y una visión más integral de las cosas, ¿no? No dejo de lado, en todo caso, la poesía, porque justamente ha publicado su libro El reino de los inútiles, que es... El reino de lo inútil, ¿no? De lo inútil, correcto. Reino de lo inútil, que es una forma de decir, bueno, yo toda mi vida me he dedicado a lo útil, entre comillas, pues la economía básicamente se basa en el análisis de la utilidad, en fin, y de los beneficios y los costos, y la poesía está dentro de lo que se considera algo inútil, ¿no? Pero en realidad
Yo lo que hago en este libro es poner a la poesía en un reino, digamos, porque en realidad eso de inútil, en el fondo, si todos pensáramos poéticamente, creo yo que las sociedades serían mucho más útiles de lo que lo son, ¿no? Es que realmente es así, porque la poesía es una manera de expresión que nos hace realmente pensar o sentir y unir los dos. Así es, ¿no es cierto? el sentimiento con el pensamiento y salir, además dejar que la mente se salga al cuadro, ¿no? Correcto. Y poder ser creativos, imaginativos, ¿no? El lenguaje es una fuerza poderosa, ¿no? Que ayuda al ser humano a poder crear nuevas realidades, ¿no? O sea, yo creo mucho en el poder del lenguaje y a través de la poesía justamente se puede canalizar todo ese poder que tiene, todos tenemos ese poder de transformar la realidad y se puede lograr a través del lenguaje, ¿no? De manejarlo debidamente, ¿no? Quiero hacerle unas preguntas de ping pong. Es un jueguito que vamos a hacer, que yo le digo una palabra y usted me responde otra, ¿ok? Poesía. Arte. Economía. Útil. Arte. Felicidad. Ganar. Feliz. Éxito. Poesía. Fracaso. Never. El futuro. Futuro. Me agarraste con esa palabra, porque para mí el futuro, el presente y el pasado están unidos, ¿no? Claro, porque es una historia que se cuenta, se vuelve a repetir. Tampoco creo en ese discurso de que el presente lo es todo y hay que vivir solo el presente, ¿no? Yo prefiero pensar que todo es una sola cosa. Y el Perú, como última pregunta, Perú. Perú, promesa, ¿no? Como decía Basadre, sigue siendo una promesa. Lo veo con optimismo al Perú. Excelente. ¿Tienes algún otro mensaje para nosotros? Bueno, simplemente saludar a la teleaudiencia de Tatiana. Yo creo que programas como este ayudan muchísimo a la familia, ¿no? Le agradezco muchísimo por estar con nosotros, de haber tomado su tiempo de acompañarnos. Nos ha instruido bastante y los invito a que se inscriban a mi canal y recuerden de apretar la campanita para que les avise de los nuevos capítulos que se van a estar dando. Muchas gracias.